Un cordial saludo, queridos estudiantes. Continuamos con nuestro primer día, ¿verdad? Y es de verdad una alegría poder encontrarnos y poder descubrir un poquito toda la introducción a la teología, que es una grande disciplina, y sobre todo poder poner los pasos de lo que será una consistente reflexión teológica. Ya en la primera parte que acabamos de ver, hice en dos videos separados porque yo no soy diestro en estas cosas y entonces de repente necesitaba hacerlo, no sabía cómo detenerlo. Bueno, son cosas técnicas, ¿verdad? No somos catequetas, no somos técnicos. Entonces, bueno, pero ustedes entenderán. Seguimos el video que hicimos. Hicimos el quiz. ¿Cómo les fue con el quiz? Espero que bien, ¿eh? Si no les fue bien, vamos a tener problemas, pero aquí en el curso vamos a irlo resolviendo. Bien, ¿cuál es tal vez lo que estamos compartiendo? Se lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver en la pantalla. Por ejemplo, la propuesta de nuestro curso, que ya hemos visto el objetivo, hemos visto los detalles, ¿verdad? La propuesta del curso nuestro es esta. Vamos a ver si ustedes ahí lo ven, creo que sí. Hoy lunes, ¿verdad? Hoy, estamos viendo el contenido 1 y es el quiz diagnóstico que ya hicimos, ¿verdad? Voy a hacer la conclusión de hoy lunes para que podamos tener todo el curso, pero para que ustedes tengan en visión todo lo que vamos a hacer en esta semana. Mañana martes vamos a empezar, yo voy a empezar la clase y después vamos a quedarnos con la lectura del documento. Y el miércoles, ¿verdad? Vamos a seguir la lectura del documento, una síntesis del documento, ¿verdad? Una síntesis del documento. Y después, entonces, y haré la conclusión de la clase. El jueves dedicaré toda la clase yo para poder terminar el contenido 1, que ven que es el más extenso. Y el viernes vamos a iniciar, concluyendo el contenido 1 y iniciar la investigación de los enfoques teológicos. Como ya les había dicho en el primer video, cada uno de ustedes va a escoger un contenido específico de enfoque teológico. La teología feminista, la teología ecológica, la teología amerindia, la teología latinoamericana, es decir, cualquiera de esos, y cada uno va a desarrollarlo. Como ya dije, puede ser que alguno lo repita, pero cada uno lo hace individual. Es decir, cada uno a partir del viernes va a empezar a dedicarse a investigar el que le toca, ¿verdad? Ese vamos a asignarlo el viernes, y después el miércoles, como ustedes ven aquí, lo ven aquí, el miércoles de la próxima semana, cada uno va a exponer frente a mí y al grupo, ¿verdad? Su investigación. Una exposición breve de menos de 10 minutos, para cada uno, no sé cuántos son, todavía tengo que ver, pero sí será en breve, pero sí diciendo lo esencial, quiénes son, qué es la teología, ese énfasis, la teología, por ejemplo, feminista o ecológica, quiénes son los principales expositores, cuáles son sus temáticas, cuál es su método. Eso es lo importante, ¿verdad? Ya lo dije, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición o naturaleza de esta teología? ¿Quiénes son sus principales expositores, o sea, sus teólogos, sus autores? ¿Quiénes son los 4 elementos? El tercero es cuáles son las temáticas o los ejes esenciales y cuál método utiliza. Esto es lo vital para esa investigación. Cada uno tiene que hacerlo, ¿verdad? El lunes, ¿verdad? Que ya estaré yo por allá, tenemos la alegría de poder conocernos y para mí un gozo de poder compartir con ustedes. Veremos el contenido 2, el martes el contenido 3, el miércoles el contenido 4 y la exposición que les estoy diciendo. El jueves el contenido 5 y cerraremos con el contenido 6, Bien, entonces, creo que ya nos conocemos. Yo soy el padre Froilán Hernández, como decíamos antes, para que no nos perdamos. Y va a ser un gusto poder conocer la próxima semana. Por el momento, nos comunicamos a través de estas cosas geniales que también es obra del Señor. Voy a hacerles partícipes, entonces, de lo que estábamos ya viendo, ¿verdad? Lo que ya estábamos viendo. Estábamos viendo un poquito todo el corazón de la teología. Hemos hecho el quiz y vamos a ver ahora una cosa importante. De manera especial, vamos a hacer ver la teología como ciencia, ¿verdad? Y como experiencia, atención. Ahí estoy compartiéndoles la presentación de PowerPoint, que más adelante yo les daré toda esta información a ustedes para que la tengan también y puedan también tener todo el contenido. La teología, entonces, experiencia y ciencia. No es que las dos cosas estén encontradas, porque al fin y al cabo la ciencia es toda una experiencia, pero la ciencia requiere de anteriormente esa experiencia. Decimos que a las verdades de la revelación podemos acercarnos a través de la fe, en cuanto que los contenidos de la revelación son creíbles, credibilia. Y por medio de la teología, en cuanto esas verdades reveladas son inteligibles, ut inteligibilia, como susceptibles de una comprensión cada vez mayor. Es interesante. Una simple argumentación de que la fe se cree porque Dios la reveló o porque es cosa de Dios,
y que no es capaz ni siquiera de uno de comprender o de racionalizar o de por lo menos asimilar, sería lo que se llama un fideísmo o un deísmo, ¿verdad? Una creencia en Dios solo porque Él es Dios y no un necesario proceso de asimilación. A ver, dejémoslo claro, no se puede creer si no se comprende. Y esto es un asunto no solo teológico, sino también pastoral o catequético, muy fuerte. No se puede creer si no se entiende, ¿verdad? O sea, ¿cómo creo en algo que yo no lo comprendo? O, ciertamente que estoy diciendo comprender en el sentido teológico, no en el sentido solamente inocitivo de conocimiento, de entenderlo todo, que 2 más 2 son 4 y lo entiendo. No, tengo 4 cosas, entonces son 4. No, es una comprensión, una asimilación. No solo de la cabeza, sino de la mente, del corazón, existencial. La fe, la fe no es un conjunto de datos que uno tiene que aceptar porque tiene que aceptar. No, la fe tiene que ser comprensiva, tiene que ser asimilada, tiene que tener, la teología hace eso, esa es su tarea. La fe, continuamos diciendo aquí, es asentir a una verdad en cuanto digna de ser creída. Claro, ¿verdad? Ya lo hemos decíamos, ¿cuál es la tarea de la teología? Y la catequética, vamos a ver que tiene toda esa relevancia. La tarea de la teología, de manera global, ¿verdad? Que el corazón de todas las disciplinas teológicas que hemos enunciado, consiste en eso, en hacer que la fe sea algo digno de ser creído. Ajá. En hacer que la fe sea algo, o sea, que valga la pena. Eso es, que nos manifieste a nosotros, a los seres humanos, la verdad de la revelación, no como concepto, sino que eso es parte importante de nuestra experiencia humana. Por eso lo propio de la teología es analizarla. O sea, la teología tiene como objeto de estudio, entonces, la experiencia de la fe. Vean, es importante esto, ¿no? Es decir, el objeto de estudio no es directamente Dios. Ya decíamos, Dios no podemos meterlo en un laboratorio y no podemos meterlo en un microscopio y mirarlo desde adentro, ¿verdad? Dios se le manifiesta, Dios se ha manifestado en la historia. Entonces la teología estudia a Dios en la historia, en este Dios que se ha revelado y se ha manifestado en la historia, concretamente en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en nuestra iglesia. ¿Okay? Y toda la historia de la salvación que se ha venido haciendo. Entonces, el motivo formal de la fe, la autoridad de Dios, que Dios se revela. Dios se revela, se manifiesta, o sea, es iniciativa suya, vamos a decirlo, ¿verdad? El de la teología, la percepción, por la razón de la inteligibilidad de lo creído. Es decir, hay que hacer inteligible lo creído. Hay que decir una cosa importante. ¿La fe es algo incomprensible? No. Dios nos ha hablado en lenguaje humano y Dios ha usado nuestros criterios, nuestros conceptos, nuestras maneras para manifestarse. O sea, Dios ha revelado un misterio y lo ha revelado en lenguaje humano, dice la de Iberm. Eso es muy importante. Y si Dios se ha comunicado al ser humano en nuestra lengua, no solo en idioma, sino que con nuestros gestos, con nuestra capacidad, Dios ha revelado un misterio del que no somos capaces de comprender. Tal vez no, y tenganlo presente, de una manera totalmente plena. Vamos a verlo en el desarrollo de nuestra comprensión teológica. Dios hace este juego, ¿no? La palabra revelación de este Dios que se manifiesta, pero que se vuelve a esconder, ¿verdad? De hecho, revelación es quitarse el velo, pero volvérselo a poner, ¿verdad? Apoluteo quiere decir aquello que, digamos, que se revela, pero algo permanece escondido, ¿verdad? No podemos decir que nosotros conocemos todo de Dios y que el misterio de Dios ha sido totalmente develado. No, todavía hay elementos teológicos que están en discusión. Le llamamos cuestiones abiertas. Claro, la esencia, el corazón de la fe, eso está claro. Y tiene que quedar claro, la teología tiene la labor de hacerlo inteligible, comprensible para todos, independientemente si tienen o no tienen la fe. Entonces, la fe siempre presupuesto absoluto de la teología. Es decir, si es el objeto de estudio, la experiencia de la fe, la comunidad, entonces la fe se requiere. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Puede un teólogo hacer teología sin fe? Pues es una cosa muy extraña, ¿no? Y sería una cosa muy extraña porque podría llegar a conclusiones que no llega a otra persona que tiene fe, porque la fe es presupuesto. La fe es fundamento, la fe es elemento esencial, como cualquier ciencia, es un elemento epistemológico de la teología. La fe es esencial para la reflexión teológica. De modo que la teología se debe hacer desde dentro y a partir de la fe,
Y es así algo más que una simple reflexión racional sobre los datos de la fe. Es decir, no es simplemente un estudio de algo, ¿verdad? Como agarrar la Biblia y decir, bueno, yo digo que aquí hay esto, este verbo griego y este verbo en el hebreo, del siriaco, y bueno, hago todo un estudio, ¿verdad? La fe es un presupuesto, es ahí fundamental para esta reflexión. Agustín decía, intelligere o credas, credere o intillegere. Has de entender para creer y has de creer para entender. Interesante, ¿no? Hay una relación profunda. Vean que nosotros vivimos, fruto de la ilustración, que lo vamos a ver más adelante, esta ruptura entre la religión y la ciencia, entre la fe y la razón, esta ruptura terrible. Esto fue un orquestado, pensado, planeado, planificado o gestionado en la ilustración, ¿verdad? Y ha llegado hasta nuestros días, de manera que ustedes y yo tenemos que ser agentes para volver a reconstruir la sana equilibrio y relación entre la ciencia y la fe o la teología. San Anselmo de Canterbury entiende la teología como fides quaere intellectum, ya lo hemos dicho, ¿no? La fe que busca entender, que busca la razón, que busca ser iluminada, es decir, la fe que busca decirse de manera racional, no por curiosidad, sino por amor y veneración al misterio. Por tanto, la teología es desarrollo de la dimensión intelectual del acto de la fe, ¿verdad? Digamos, uno desarrolla racionalmente el acto de la fe, no solo de la experiencia humana, de la experiencia cristiana, desde la respuesta de fe, desde los dogmas, no, sino que desde la razón. ¿Verdad? ¿Cómo digo yo de manera racional? Cuando yo digo esto, de manera racional quiere decir de manera lenguaje humano, el misterio de Dios, ¿verdad? Lo que, ven interesante, si usted no puede decirlo, usted no lo ha comprendido, es un asunto pedagógico. Si usted no me puede explicar a mí, por ejemplo, quién es Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios y hombre verdadero, es Calcedonia. El Concilio de Calcedonia, una de las mejores definiciones de Jesucristo, que creo que todavía no hemos terminado de comprender en todo hombre y en todo Dios, de una manera perfectamente unidos, en equilibrio, sin confundirse una y otra naturaleza, una persona con dos naturalezas. Jesús es un universal concreto, o sea, en él está todo lo Dios, todo lo trascendente, lo universal, está todo lo concreto, todo lo humano, lo inmanente, ¿verdad? De manera perfectamente unido. Excelente. Pero no hemos terminado de entenderlo. De hecho, en otros grupos, sobre todo en otras denominaciones, es un desbarajuste la manera en que entienden a Jesús, ¿verdad? Hace falta reflexión teológica para poder comprender la experiencia de la fe, ¿verdad? Y la capacidad de ponerlo por lenguaje, ponerlo por escrito, de poder explicarlo. Eso es la tarea de la teología. La fe que busca comprender o busca entender, que busca la inteligencia. Por tanto, la teología es desarrollo intelectual, racional, lenguaje del acto de la fe. O sea, cómo se dice esto, cómo se entiende esto, cómo se explica esto, cómo se argumenta. Usamos una palabra al principio, cómo se muestra la credibilidad. Es una fe reflexiva, fe que piensa, comprende, pregunta y busca. Esa fe reflexiva, ¿no? Okay. Es bueno preguntarse, es bueno consultar. La gente le tiene miedo como a la duda. No, la duda es principio de conocimiento teológico. La duda ayuda al conocimiento teológico siempre y cuando busque un buen canal para poder ser orientada. Trata de elevar la teología dentro de lo posible, el creer al nivel del inteligere, ¿verdad? La fe al nivel de la razón. El teólogo se apoya en el conocimiento de Dios por la fe, en la razón humana, adquisiciones ciertas, ¿verdad? Ya decíamos, es una ciencia, y entonces obviamente el teólogo tiene la fe, pero también tiene la razón, usa los dos para seguir adelante. Vamos a ver la definición y objeto de la teología. El término teología es de origen griego, teológicamente tratado, ciencia de Dios, como hemos dicho, ¿no? Comienza a utilizarse por los cristianos a partir de Eusebio de Cesarea. Ya tenemos, es uno de los padres de la iglesia. Trata mucho sobre la historia de la iglesia y cuenta un poquito cómo la iglesia se fue desarrollando. Habla Eusebio de Cesarea, San Eusebio de Cesarea, sobre la teología, que ya los cristianos empiezan a hablar de teología, ¿verdad? Que es la argumentación, la defensa de la fe, una teología de la perspectiva apologética, que hemos dicho que así inició la teología. A partir de entonces será entendida como la exposición metódica y estructurada de la revelación, ¿verdad? Esa exposición detallada, metódica, ilustrada, bastante sistemática de la revelación cristiana. La teología trata de comprender y ahondar en las verdades reveladas a luz de la razón iluminada por la fe. Bien, lo hemos dicho. Es la ciencia en que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, por el acto del creer, se esfuerza en comprender mejor los misterios revelados en sí mismo y, en consecuencia, su
consecuencia para la existencia humana, ¿verdad? Es decir, es ese esfuerzo humano, no sin la acción de Dios, porque ya la reflexión teológica también es, vamos a verlo a partir de mañana, es también una acción de Dios, y hemos dicho, el ministerio eclesial, como ya lo hemos dicho, el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el objeto de la teología? El interés de la teología se centra en el diálogo entre Dios y el ser humano. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuál sería, por ejemplo, cuáles serían los temas teológicos, los enfoques teológicos? Todo lo que tiene que ver en ese diálogo entre Dios y el hombre, entre lo divino y lo humano, en la historia. Ese es el objeto, ese interés centrado entre el diálogo entre Dios y el hombre. El punto máximo de la expresión teológica es Jesucristo, porque en Él está condensado, concentrado, unido en comunión total, todo lo humano y todo lo divino. Genial, ¿verdad? Genial. Entonces, ese es el objeto global de la teología. Las ciencias, todas las ciencias están estructuradas siempre de esta manera. Tenemos un objeto formal, un objeto material. ¿Cuál es el objeto material de la teología? Es la realidad de la que se ocupa propiamente la teología. El objeto material es la experiencia de fe en Dios y todas las realidades por Él creadas y gobernadas por su designio salvador. Es decir, el corazón de la teología es la fe, la experiencia de la fe. ¿Cuál es el objeto de estudio, objeto material, material, sí, de la teología? La experiencia de la fe cristiana. O sea, la experiencia de ese Dios que se ha revelado y que ha sido acogido en nuestra vida, en nuestra comunidad cristiana, en nuestra iglesia. El objeto formal, ¿verdad? El objeto material siempre es lo concreto y el objeto formal la manera en que uno estudia ese objeto. Por ejemplo, una cosa es cómo estudia un objeto la psicología, la filosofía, la teología, ¿verdad? Siempre el ser humano es el corazón de toda la reflexión científica, pero hay distintos ángulos, eso es el objeto formal, el punto de vista con que uno estudia, investiga, analiza aquel objeto, eso es el objeto formal. Uno es el objeto formal, el quod, lo que es propio de Dios, Deus sur rationem deitatis, ¿no? Y el objeto formal, quo, designa la luz intelectual bajo la que el objeto es considerado. En este caso, la razón iluminada guiada por la fe. Es decir, nosotros vamos a mirar la fe desde la experiencia de la revelación cristiana en orden a la razón humana actual, en la situación contemporánea. Es muy importante porque para la teología este aspecto es vital. La teología apunta, la teología quiere alcanzar una comprensión contemporánea. Es decir, lo digo de una manera muy sencilla. ¿Cómo decir las verdades de la fe? No solo como mensaje, como doctrinas, no, la experiencia, la revelación. ¿Cómo decir la experiencia de la revelación en el lenguaje de hoy, para la gente de hoy? Ese es el gran objeto de la teología. Por tanto, como ya hemos dicho desde el principio, la teología inició con esto, como una apologética, una apología, es decir, una defensa, ¿verdad? No es como decíamos que los grandes teólogos y los grandes pastores de la iglesia, obispos, presbíteros, diáconos, catequistas de los primeros tiempos se sentaron a hacer una escuela de teología como nosotros. No era así, sino que tuvieron que sentarse a pensar cómo responder a la persecución, a la crítica, a los argumentos en contra, a los ataques tan fuertes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, ya es la primera carta de Pedro, 3:15, ténganlo presente, este es el texto teológico fundamental de la Escritura, o sea que nos pone de frente a eso. El autor, que es la primera carta de Pedro, insiste, ¿no? Dar razón de la esperanza. Es decir, ustedes están llamados a dar razón. Dar razón es esa palabra. Dar razón significa apología. Es una palabra griega, quiere decir defensa, ¿no? Dar razón o defender desde la esperanza. Este texto se usa en este sentido desde final del siglo II, en el sentido apologético, en las obras de San Clemente. Por ejemplo, ya Orígenes, que es uno de los primeros santos, uno de los padres de la iglesia, no canonizado, pero uno de los grandes, tiene unas obras impresionantes, uno de mis preferidos teólogos. Orígenes dice, da razón ya no solo la esperanza, sino también de la fe, de la fe. Y ahí la teología agarra impulso. Ok, estamos llamados a dar razón de la fe. Como he dicho, todos los textos, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que hemos, San Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, son todos grandes pastores de la iglesia, obispos y teólogos, ¿verdad? Que se lanzan a defender la fe, ¿verdad? Escriben, predican, anuncian, preparan gente de manera apologética para defender la fe cristiana, a Jesús de Nazaret. San Agustín, San Jerónimo, referentes en el mundo latino, ¿verdad? El mundo latino es toda la parte occidental, el mundo oriental, toda la parte oriental. En un sentido sistemático, por ejemplo, la carta Consensio, ¿verdad? Siempre son respuestas contra Celso, a Consensio, para aquella persona que nos está criticando
Para aquel grupo de gente que no entiende, entonces vamos a clarificar, vamos a explicar, vamos a detallar. Son textos hermosísimos, los de los padres de la iglesia, ¿verdad? La patrística, que es la primera etapa, inmediatamente en contacto con los apóstoles y los apóstoles con Jesús, ¿verdad? Ese momento que para la iglesia, dice un gran teólogo, Salvador Pieninot, es momento, norma y fundamento para la iglesia de todos los tiempos. Lo que la iglesia vive con Jesús y los apóstoles en los primeros siglos es norma y fundamento, no solo dogmático, catequético, doctrinal, sino también teológico de la vida de la iglesia. ¿Ok? Digamos, esta dimensión apologética se usa hasta el siglo XII con el nacimiento de la escolástica. La escolástica ya convierte, por ejemplo, en la antigüedad habían dos escuelas, una escuela de teología alejandrina, ¿verdad? Y una escuela muy interesante, ¿no? Toda la perspectiva alejandrina, por ejemplo, o San Clemente de Alejandría, Orígenes, son parte de esta escuela. Y una perspectiva distinta, siempre damos en defensa de la fe las dos, una alejandrina que hemos dicho y una antioquena. Era Antioquía y Alejandría, los dos grandes centros culturales del cristianismo, de reflexión, de pensamiento. Ya ahí empieza a haber un poco más, ¿verdad? No solo defensa, no solo ya nos preguntan y uno tiene que responder, sino que más bien ya empezar a desarrollar. Con ello, hasta el siglo XII nace la escolástica. Esta función apologética de la fe está desde el principio del cristianismo. Una lección para nosotros, ¿eh? No hay que tener miedo a la crítica, ¿no? No hay que tener miedo a la dificultad. No hay que tener miedo a la persecución, si provoca temor. Yo imagino que ustedes en México tienen mayor experiencia que nosotros aquí en Costa Rica. En Costa Rica hemos sido una iglesia sin mucha dificultad. Ustedes allá han notado, allí en Guadalajara, en varios lugares, ¿verdad? Un maravilloso testimonio, martirio de la fe. Pero no habría que tener miedo. La teología nace de eso, de la persecución, de la crítica, del estar en contra de la fe de la iglesia. Ahí surgen un montón de cosas como la teología. Entonces, estamos diciendo que la teología es una ciencia, ¿verdad? ¿En qué sentido es una ciencia? Este es un tema complicado, pero esencial para nosotros. Nosotros no podemos ver la teología como discurso piadoso, devocional. No podemos ver la teología, amigos, hermanos, como un discurso pastoral. ¿Verdad? Caemos en esa lógica. Yo quiero hacer una advertencia. Ustedes que sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas o laicos, ¿verdad? Catequistas que nos acompañan y estén haciendo este proceso, hay que hacer un cambio de chip, dirá la gente, ¿verdad? De mentalidad. Nosotros tenemos la tentación de pensar que como ya somos gente religiosa y ya tenemos alguna formación, algunos estudios sobre esto, uno puede hacer teología con eso. No, la teología es una ciencia. No es discurso piadoso, no es discurso, no lo estoy demeritando, ¿eh? No es discurso devocional, no es discurso simplemente de una charlita. No, la teología no es eso. La teología pretende cientificidad. O sea, es un proceso sistemático, orgánico, dinámico, problematizante, ya lo vimos al principio, ¿no? Dinamizante del acto del creer desde la comprensión racional o la inteligencia, la razón humana. Por eso, a veces nosotros tenemos la tentación de decir, ya yo puedo hacer teología, ¿verdad? Yo ya soy teólogo porque ya yo sé mucho de Dios y de la escritura y de la ciencia de fe de la iglesia. No, la teología requiere una epistemología y una metodología concreta que hay que asimilar para poder hacer un discurso teológico. Entonces, como he dicho, Jacques Ducos, que es un teólogo francés famoso, habla del destierro de la teología. Ven qué interesante, en los primeros siglos y después en la edad medieval, la teología era la ciencia por excelencia. Y de ella se derivan y de ella es el corazón de toda la reflexión científica del mundo. Y actualmente, después de la ilustración, quedamos nosotros totalmente, usa Jacques Ducos una palabra, desterrados. ¿Verdad? Vivimos el destierro de la teología, ¿verdad? El destierro de la teología. ¿Por qué? Porque se ha llegado a entender las ciencias como un asunto natural, Las ciencias que tienen que ver con las ciencias naturales, las ciencias son aquellas exactas, y la gente se olvidó que las ciencias no solo son exactas, sino que la ciencia es aquello que cuenta con su propio objeto, como decimos aquí, su método, su unidad y sistematización. ¿Tiene que ver con ciencias naturales? Sí, pero no solo eso. ¿Tiene que ver con comprobación, observación? Sí, pero no solo eso. Tiene que ver con meditación sistemática. Esto que está aquí es parte de la ciencia, pero no existe un estilo de ciencia. Existen distintas maneras de hacer la ciencia. ¿Qué es el corazón
o qué son los rasgos, las notas, lo que define la ciencia. La ciencia es aquello que cuenta con un objeto propio. La teología cuenta con un objeto propio. Era la experiencia de la fe. Que objeta con un método. La teología cuenta con un método teológico. Además, una variedad enorme de métodos teológicos. La ciencia tiene que tener unidad. ¿Verdad? Unidad es un discurso coherente, un discurso sistemático, como decimos, hay unidad de sistematización, un discurso coherente, organizado, estructurado. Todo eso lo tiene la teología. La teología, digámoslo bien claro, la teología es una ciencia. Es una ciencia. Pero claro, ¿qué tipo de ciencia es? Salvatore Abruzzese es un estudioso italiano, no es teólogo ni filósofo, es estudioso de la ciencia, ¿verdad? Explica qué es la cosa de la ciencia, cómo se define la ciencia. Y Salvatore Abruzzese insiste explicando en esto, la constitución de un conjunto coherente de principios teóricos y de teorías explicativas. Esto es la ciencia. La constitución de un conjunto coherente de principios teóricos, teorías explicativas. Y esto es la teología. La teología es un conjunto, ¿verdad? Una constitución, o sea, una elaboración. No es una cosa que ya está hecha. La ciencia no está hecha, es algo que hay que hacer. Eso es la teología. Muchas veces tenemos la percepción de que la teología es ya lo que han dicho otros. No, la teología es algo que se elabora, que se practica, que se hace, que se ejercita. Eso es la teología. Y entonces es un conjunto coherente de principios teóricos y aplicativos, ¿sabes? De cómo se lleva adelante la práctica. Eso es la teología. Lalande, que es otro gran estudioso de las ciencias, dice: la ciencia es aquel conjunto de conocimientos e investigaciones teniendo un grado de suficiente unidad, de generalidad, de susceptibilidad, de conducir a los hombres que se dedican a conclusiones concordantes, las cuales no resultan ni de convicciones arbitrarias, no son prejuicio, no son opinión, no resultan de eso, ni de gustos e intereses, no responde a intereses ni gustos, ni tendencias de ese tipo, ni individuales que sean comunes, sino de relaciones objetivas que igualmente vienen descubiertas y confirmadas por métodos de verificación definitiva. Bien, ¿qué verificación? Bueno, es muy sencillo. ¿Dónde se verifica toda la revelación? En la historia, claro. La gente dice, es que Dios no se puede verificar. Claro que se puede verificar. ¿Qué se verifica de Dios? Su acción en la historia. Pero aquí vemos una comunidad de gente que dice que Dios ha actuado. Habría que verificar, ¿verdad? Con métodos adecuados esa relación o esa acción de Dios entre nosotros. ¿Cuáles son los criterios de cientificidad? Que dice ya Salvatore Abruzzese, y también son implementados por Lalande, que son los dos autores que hemos citado antes. Criterios para que algo sea científico. Es decir, lo sencillo, lo simple, no necesita ciencia. Un problema que no es un problema grave, un problema serio, no necesita una reflexión científica, dinámica, orgánica, sistemática, no, ¿verdad? Pero aquellos elementos que ponen problemas serios a la vida del ser humano, a su existencia, eso es una ciencia. Por tanto, la teología pone de frente unos problemas esenciales del ser humano, ¿verdad? Que es la relación con Dios y la experiencia profunda de la trascendencia humana. El hombre no es solo inmanencia, no es solo lo que toca, lo que mira, las cosas, ¿verdad? La Ilustración pretendió eso, borrarnos la trascendencia. Pero aún hoy podemos decir que el hombre sigue deseando más allá. El hombre es trascendente en el lenguaje, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en todo. ¿Cuáles son los criterios para que algo sea científico o la cientificidad? La coherencia lógico-programativa, ¿verdad? La ciencia siempre entre esto, una coherencia lógica y programativa, la manera en que actúa. Tiene una competencia y capacidad de autoorganizarse. La exigencia del lenguaje preciso. Si uno se va a sentar, por ejemplo, a escuchar a un físico químico hablar y usted no sabe nada de eso, usted no entiende, ¿verdad? La gente que me dice, padre, yo en teología no entiendo. Claro, porque la teología tiene un lenguaje preciso. Cuando hablamos de cristología, de neumatología, cuando hablamos de hipóstasis, cuando hablamos de, por ejemplo, de consustancialidad, cuando nosotros hablamos, o sea, la teología tiene un lenguaje preciso. La ciencia, cada ciencia tiene un lenguaje, la matemática tiene su lenguaje preciso, la biología tiene su lenguaje preciso, la teología tiene su lenguaje preciso. O sea, detalla concretamente un universo y un conocimiento que le es propio, ¿verdad? Y que propiamente lo comunica, lo explica, lo detalla. Eso es, la teología tiene un lenguaje preciso. Hay una exigencia de metodología de investigación práctica, clara y razonable, o sea, un método, ¿verdad? Y sobre todo investigación. La ciencia tiene esto en su entraña. Las ciencias son todas de carácter investigativo. Ustedes saben que hay tipos de investigación, cualitativa o cuantitativa o mixta, etc. Eso no vamos a entrar en este momento. Pero la ciencia tiene esto en el corazón. O sea, ¿cómo se hace la ciencia? A través de la investigación. Tal vez una de las descubiertas más fabulosas para mí en internarse en el mundo de la teología
es esta afirmación, que la teología es de naturaleza investigativa. Yo decía, ¿cómo? No son verdades de fe ya hechas, como mucha gente piensa. No son esquemas ya asumidos. No, la teología se hace a través de la investigación. Por esa perenne exigencia de, es el objeto, ¿no? Su objetivo, su finalidad, esa perenne exigencia de decir las verdades de Dios, de la experiencia de la revelación, de manera completa y de manera actual, en lenguaje actual. Entonces tiene exigencia de verificabilidad. Ya hemos dicho, ¿cuál es verificabilidad? No es una verificabilidad matemática, pero eso no quiere decir que no sea científica. Es una verificabilidad en la historia. Exigencia de autorregulación, claro, tiene sus normas, sus maneras, sus estilos, sus maneras de hacerse. Y exigencia de comunicación lingüística, intersubjetiva, crítica, universal. Una manera de hablar que sea convincente para todos y que lleve a conclusiones universales y coherentes. Entonces, por ejemplo, Posentino, que hemos visto, Vittorio Posentino, explica que la ciencia, hemos hablado de varios autores que no son teólogos, que son especialistas de las ciencias, de cómo se comprende la ciencia, qué cosa es la ciencia, estudiosos de las ciencias. Habla, por ejemplo, Vittorio Posentino, de 3 niveles o 3 estilos de ciencias. Las ciencias empíricas, analíticas, las ciencias hermenéuticas, las ciencias sociales. Las ciencias teológicas son ciencias, no son ciencias empíricas, analíticas ni sociales, son ciencias hermenéuticas. ¿Qué es una disciplina hermenéutica? Es la teología la pone, ¿verdad? Como una disciplina de frontera, capaz de entrar en poner diálogo con las diversidades de otras disciplinas. Eso es la teología, ¿no? Es la hermenéutica, esa capacidad de interpretación, es el método hermenéutico, ¿verdad? Correlativo, la capacidad de decir las cosas de manera interpretativa, desde la experiencia del ser humano. Entonces, la teología tiene en el corazón esta naturaleza interdisciplinar propia, que se ve potenciada y dirigida a adquirir una capacidad de integración que le impulsa a una transdisciplinaridad. Bien, hablamos de interdisciplinaridad cuando la ciencia se mueve en sí misma. Y hablamos de transdisciplinariedad cuando las ciencias teológicas se conjugan, ¿verdad?, con otras ciencias del saber humano, por ejemplo, con las ciencias sociales, cuando la teología va y se pone de frente y se relaciona con la psicología, con la filosofía, por ejemplo, con la antropología, por ejemplo, con la lingüística, ¿verdad? Con las ciencias de la comunicación, de la educación. La teología sale de sí misma, a la transdisciplinariedad. ¿Cuáles son las fuentes? Estamos haciendo un discurso básico de la teología para entender su manera y para poder ejercitar nosotros, introducirnos en el mundo teológico. La revelación y la razón, ¿verdad? Ese es el corazón. Ya después de lo que hemos dicho, ustedes entienden muy bien que la revelación y la razón son las fuentes de la teología. Conclusión. Hemos hecho un camino hoy, en este primer día, interesante, sobre lo que es la teología. Yo espero que les sirva bastante el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?, con todo el esfuerzo que tenemos que hacer por acá y el tiempo que hay que dedicar, y ustedes lo puedan aprovechar. Espero no haberlos cansado, pero bueno, ojalá que nos enriquezca. Hay 3 preguntas, escúchese bien. Hay 3 preguntas que se le llaman preguntas teológicas fundamentales veritativas, o sea, el corazón de la reflexión teológica. Escúchelas porque son vitales. Responder a esto es responder al problema teológico. ¿Por qué una economía de la revelación? ¿Por qué una economía de la revelación? Piénsenlo. Trate de entenderla y responderla. ¿Por qué un Dios encarnado? ¿Por qué un Dios hecho hombre? ¿Por qué la Iglesia Sacramento Universal de Salvación? Estas 3 preguntas enmarcan todo el discurso teológico y refieren al problema teológico fundamental sobre la fe y su transmisión. Bien, un agradecimiento a todos por esta primera clase, de este primer día. Nos vemos mañana, ¿verdad?, a través de la virtualidad. Y un reto, llévense estas preguntas, apúntenlas. Mañana al inicio vamos a comentarlas. Mañana martes vamos a comentar estas preguntas y vamos a hacer la lectura del documento que les dije. Mañana les diré para que lo descarguen y lo traigan para la lectura, que se llama la Teología Hoy, de la Comisión Teológica Internacional. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Un abrazo.